Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes, en primer lugar. Bienvenidos a esta mesa redonda de prensa con motivo de la cumbre ejecutiva de fútbol de la FIFA. Tenemos el honor de contar con la presencia del presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino. Asimismo, el vicepresidente de FIFA y presidente de Conmebol, el señor Alejandro Domínguez. Y, por supuesto, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo. A continuación empezaremos esta mesa redonda de prensa, para lo cual vamos a bien recordar a nuestros amigos periodistas que podrán realizar una pregunta por cada medio sobre la cumbre ejecutiva de la FIFA. Queremos agradecerles sinceramente su presencia esta tarde y comenzamos de inmediato para ganar tiempo. Empezamos con Eddie Fleischmann de Latina. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, señores Infantino, Domínguez y Oviedo, por recibirnos, por darnos este espacio para poder hacerles algunas consultas sobre la cumbre que se ha desarrollado en nuestro país y que nos honra porque es primera vez que sucede. Siempre se habla, y en la cumbre en particular, el tema central ha sido el futuro del fútbol, los próximos años, lo que viene en adelante. Y muchas veces cuando se habla del futuro del fútbol se habla de eventuales, posibles cambios en el reglamento. Un reglamento que en general sufrió muy pocos cambios a lo largo de la historia y por eso quizás el fútbol es tan atractivo como lo es. Hace no mucho tiempo, una propuesta de Marco Van Basten hablaba, por ejemplo, de abolir la ley del offside o la norma del offside de la posición adelantada. Y esto recibió durísimas críticas porque le cambiaba el espíritu al juego. Pero mi pregunta, señor Infantino, señor Domínguez, si usted puede también brindarnos alguna idea, es hacia dónde va el fútbol en cuanto al reglamento. ¿Qué se puede esperar en los próximos tiempos en términos de variación en el reglamento, de cambios posibles más allá del videoarbitraje y de formas de evitar injusticias? Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Así? El de medio. ¿Medio? ¿Aquí? Vamos. Bueno, gracias por la pregunta y es verdad que siempre tenemos que mirar todo lo que podemos mejorar hoy en esta cumbre y quisiera agradecer en primer lugar, antes de contestar, a Edwin Oviedo, a la Federación Peruana de Fútbol, a Alejandro Domínguez, a la Conmebol, porque han sido unos anfitriones absolutamente fantásticos. Hemos tenido esta cumbre aquí con representantes de 4 continentes, presidentes y secretarios generales de federaciones de 4 continentes, entonces casi un mini congreso de FIFA para debatir del futuro del fútbol y del desarrollo del fútbol. Contestando a la pregunta sobre las laws of the game, como lo llaman los británicos, las leyes del juego, las reglas fundamentales, las reglas del juego, se puede hablar de todo, pero antes de cambiar cualquier cosa, tenemos que pensarlo no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino 100 veces. Porque, esa es mi opinión, el fútbol es el deporte más exitoso en el mundo y estoy convencido que una de las razones por esto es la tradición y la estabilidad de las reglas, que son muy simples y que se pueden jugar en todo el mundo. Y entonces, antes de cambiar cualquier cosa, tenemos que ir con mucho cuidado. Esta es mi opinión. Hemos cambiado en los últimos 2 años 2 cosas fundamentales, que son el videoarbitraje, por supuesto, que no es un cambio de las reglas, sino una ayuda a los árbitros. Y una ayuda a los árbitros que nos va a dar más justicia y transparencia en el fútbol, que necesitamos y que es importante porque en el 2018 cada uno en el estadio o que mira un partido por televisión sabe dentro de unos segundos si el árbitro cometió un error importante, un error grave que se puede pasar, porque el árbitro es también un ser humano y puede cometer errores. El único que no lo puede saber
si cometió un error es el árbitro, el mismo árbitro. Y no porque no quiere él, sino porque nosotros le prohibimos de saberlo. Entonces creo que hemos tomado esa decisión la semana pasada en el IFAB, International Football Association Board, de aceptar el videoarbitraje, y estoy convencido que esto va a ser muy, muy positivo por el futuro del fútbol. La segunda regla que hemos cambiado hace 2 años de manera provisional, y lo hemos confirmado la semana pasada también, que no es quizás no hizo los títulos, pero es no sé cómo se dice en español, la triple pena, la tarjeta roja, sí, penal, y esto, expulsión. Que también durante 20 años todo el mundo criticaba, nadie hizo nada. Bueno, nosotros llegamos a la FIFA, Alejandro estaba conmigo también, fue una semana después de mi elección, hace 2 años, en Cardiff. Y hemos cambiado esta regla provisionalmente por 2 años. Ha sido un éxito porque es normal y es sentido común que el penal, tarjeta roja y todo eso es demasiado en estos casos. Se aplicó y ahora lo hemos confirmado y todo el mundo está muy contento. Entonces hemos hecho esos 2 cambios en los últimos 2 años. Ya está. Por ahora no viene más. Si alguien ha una buena idea, siempre abiertos a comentar de todo, a hablar. Lo de Van Basten no. Pero Van Basten no hizo ninguna propuesta. Marco Van Basten no hizo ninguna propuesta. Marco Van Basten habló diciendo que, bueno, hay ideas que se puede debatir. Esa también es la nueva FIFA, se puede debatir de todo. Pero antes de cambiar, piano piano. Exactamente. Gracias. El señor Domínguez, el presidente Domínguez, si quiere agregar algo más en esta ocasión. Yo creo que el presidente fue bastante explícito dentro de sus posturas y políticas hacia el fútbol. Yo diría que nosotros como Confederación Sudamericana de Fútbol hicimos uso y buen provecho de la oportunidad y ser la primera confederación en el mundo de aplicar la tecnología en sus campeonatos internacionales, como ser la Libertadores y Sudamericana. Mirando para atrás, creo que fue un éxito. Y mirando para adelante, creo que es una hermosa herramienta que se le va a dar mayor cantidad de uso, que se le va a dar al Mundial, y por sobre todo que haya hecho que nuestros árbitros hayan sido los primeros en poder implementar en un campeonato internacional, y eso les da la herramienta suficiente como para tener los méritos de estar a la altura de ser candidatos a dirigir los partidos del Mundial con conocimiento y experiencia. Creo que ese es un beneficio. Por supuesto, como Conmebol también nosotros estamos apoyando al presidente Infantino en todo lo que genere mayor justicia y transparencia dentro y fuera del campo de juego. Perfecto. Pedro Canelo, El Comercio. Reiteramos, por favor, a los medios una sola pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, presidente Domínguez, presidente Infantino, presidente Oviedo. En esta cumbre un tema importante ha sido el fútbol de menores. Entonces mi pregunta directamente, básicamente al presidente Infantino y al presidente Domínguez es qué opinan de esta iniciativa de la Federación Peruana de Fútbol de ser sede del próximo Mundial Sub-17 para el próximo... Está presidente. ¿Ah, sí? No, bueno, Perú es un país de fútbol. Es un país importante en Sudamérica, es un país importante en el mundo, y soy de verdad muy contento que Perú está interesado en organizar el Mundial Sub-17. Nos da de verdad mucha ilusión a la FIFA porque es importante reconocer el fútbol sudamericano y sobre todo el desarrollo del fútbol que se hace en Sudamérica. Entonces, como presidente de la FIFA estoy muy, muy, muy contento de esta iniciativa de Perú, ¿no? Que tiene las camisetas de selecciones nacionales más bonitas del mundo. Con esta historia. Continuamos entonces. Pedro García, Movistar Deportes. Hola, presidentes, perdón.
¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. Algunos están no tan contentos porque son muy futboleros y también quien habla. Y quizás no estén tan contentos con el tema del videoarbitraje, que es un tema polémico. No quiero incomodar con la pregunta, pero sí me gustaría preguntar qué riesgos han medido en términos de adaptar el videoarbitraje al fútbol. La historia del fútbol también fue fascinante a partir de algunas cosas polémicas y vinculadas a lo inesperado, como la mano de Dios, por ejemplo, ¿no? Que con videoarbitraje no hubiera existido, por ejemplo. Es una cosa medio épica y medio tramposa a la vez del fútbol, pero fascinante igual. Y el videoarbitraje... Del siglo pasado, pero... Del siglo pasado, sí. Pero claro, hay ensayos, hay fascinación, hay polémica, hay un montón de cosas. Mi pregunta es, ¿cómo han medido el riesgo del cambio? ¿Cómo han visualizado los riesgos del cambio? Es una apuesta fuerte el videoarbitraje y me gustaría saber cómo han visualizado justamente, no lo bueno que puede pasar, que hay cosas buenas que se pueden producir, sino las partes malas que se pudieran producir, ¿no?, con el videoarbitraje. Y no sé si comparte que es un tema muy polémico y que es una apuesta fuerte, ¿no?, poner el videoarbitraje como algo que resuelve el fútbol. Bueno, gracias por la pregunta, que no es molesta para nada, no hay ningún problema. No, yo no comparto esta opinión, no creo que es una apuesta, simplemente porque no hay ningún aspecto negativo. Me voy a explicar. Hemos tomado esta decisión a la unanimidad, no lo olvidamos, a la unanimidad en la IFAB. No así, no nos hemos levantado hoy y hemos dicho, bueno, hacemos el videoarbitraje y vamos adelante. Hemos decidido hace 2 años de hacer unos experimentos, ¿no? Unos experimentos. Y hemos experimentado, y hemos analizado todo. Yo mismo era muy escéptico, muy negativo con el videoarbitraje cuando hemos intentado, pero al mismo lugar decía, bueno, si no miramos qué es, nunca podemos saber si es bueno o si es malo. Hablábamos de la mano de Dios y todo esto que hace parte, sí, del mito del fútbol, ¿no? Pero también de la historia del fútbol, y tenemos también que vivir con nuestro tiempo. Estamos en el 2018. En el 2018, como decía antes, cada uno en el mundo sabe en 30 segundos si el árbitro cometió un error grave. El videoarbitraje no va a solucionar todo en el fútbol, y esto no es lo que quiere hacer o lo que queremos hacer con el videoarbitraje. Lo que queremos hacer con el videoarbitraje es evitar errores clamorosos de los árbitros, ayudar a los árbitros que pueden cometer errores, pero ayudarlos a no cometer errores clamorosos. Hemos hecho estos experimentos, hemos experimentado más que 1000 partidos oficiales en estos 2 años, y en esos 1000 partidos tenemos estadísticas que son muy, muy contundentes. Y por esto me digo que no hay aspectos negativos. Por supuesto, no hay una decisión correcta que ha sido corregida corregida en mala, ¿no? Pero concretamente hemos visto que sin el videoarbitraje hay un error grave de un árbitro cada 3 partidos. Con el videoarbitraje hay un error grave de los árbitros cada 19 partidos. El porcentaje de acierto en las decisiones del árbitro sin videoarbitraje, 93% de decisiones correctas de los árbitros, que ya es excepcional. Con el videoarbitraje, 99%.
tenemos un 1%, así que tenéis algo para escribir y tenemos algo para hacer polémicas, ¿no? Entonces, por esto no queremos hacer el 100%. Pero el 100% va a ser imposible, porque siempre hay el factor humano, aunque miras a la plantilla y miras de mil angulaciones distintas. Esos son datos muy importantes. Luego se dice también que con el videoarbitraje se pierde tiempo durante un partido. En estos 1000 partidos hemos visto que en media el videoarbitraje interviene una vez cada 3 partidos y el tiempo que se pierde en media también es 1 minuto cada partido. Por los, ¿cómo se dice? Saque de banda. Saques laterales, se pierden 7 minutos cada partido. Y los saques laterales no deciden nada. El videoarbitraje decide un partido, potencialmente, porque interviene solo cuando hay errores graves. Entonces perdemos 1 minuto, que vamos a recuperar, con el videoarbitraje, y perdemos 7 minutos con las laterales. Perdemos 8 minutos cada partido con los free kicks, los tiros libres. Con los tiros libres. 8 minutos cada partido con los tiros libres, porque se espera, se reclama, se pone, ¿no? Se pierde tiempo. 8 minutos. Entonces, este punto, que era también mi convicción hace 2 años, que el fútbol es un juego muy fluido, y con el videoarbitraje vamos a perder esta fluidez del juego, no es correcto. No es correcto. Y esos son los hechos que lo demuestran. Y por esto estamos convencidos que no es una apuesta, estamos convencidos que es algo de positivo para el fútbol y para dar más justicia y más transparencia al fútbol. Continuamos. Gracias. Ahora. Y perdón por estar un poquito demasiado. No. Con Daniel Tittinger de Diario Depor. Buenas tardes, presidentes. Señor Infantino, usted hablaba hace unos minutos acerca de la transparencia, ¿no? y de la justicia en el fútbol. Hay un tema que también es polémico y entiendo que se ha tratado en esta cumbre, que es el de los traspasos de los jugadores. Y es polémico en el sentido del dinero, ¿no? Ya estamos compitiendo versus multimillonarios versus pobres, y a veces no pierde, si bien a veces hay partidos donde gana la épica y gana el equipo que tiene la planilla más menor remunerada entre los dos, normalmente gana el multimillonario. Y quería saber si en esta cumbre se tocó este tema y cómo hacía, si se llegó a alguna conclusión, si se puso algún tope, como en otros deportes, el NBA, qué sé yo. Si están llegando a una conclusión o si ya llegaron a una conclusión. Gracias. No, aún no hemos llegado a una conclusión, por supuesto, son temas muy complejos. Que pero estamos estudiando y queremos tomar decisiones, sobre todo protegiendo los clubes formadores, los que forman los jugadores, las asociaciones que forman jugadores también, y tenemos que mirar todo esto. El dinero en sí mismo, mi opinión, no es un problema si es utilizado de manera, otra vez, transparente y correcta, y el dinero de traspasos de jugadores, si va de verdad a los clubes que forman los jugadores y les permite de formar otros jugadores, puede ser también positivo, porque el mundo es lo que es, ¿no? No es un lugar ideal o perfecto. Hay ricos, hay pobres, hay importantes, hay menos importantes, pero lo bonito del fútbol es que cada uno puede ganar al final en 90 minutos en cada partido. Entonces, el tema de los traspasos lo hemos debatido un poco hoy. Vamos a seguir debatiendo y vamos a tomar, por supuesto, también decisiones que no van a ser quizás populares con todos, porque lo que queremos es de verdad poner también, cuando se habla de traspasos, unas reglas muy, muy claras y muy estrictas que hoy desafortunadamente no existen. Siguiente pregunta es para Pierre Manrique, RPP. Un saludo para el presidente Infantino, para
Alejandro Domínguez y para Edwin Oviedo. Ciertamente en esta cumbre se tocó mucho el tema de las licencias, esa preocupación que hay no solamente por el ordenamiento organizativo y económico de los clubes que componen las federaciones nacionales, sino ciertamente las categorías promocionales. Entonces, completando lo que había sido una pregunta anterior, le consulto a los tres, más allá del deseo, esta mejora de campos que busca el fútbol peruano a través de la licencia, por ejemplo, y que parte del órgano matriz que encabeza usted, señor Infantino, ¿le alcanza para que Perú pueda ser sede, más allá del deseo, insisto, el próximo año o en el 2021 de un Mundial Juvenil? Y si esto también puede ocurrir o afectaría o ciertamente es unos elementos a tener en cuenta, va para Domínguez, que Perú sea la sede de la primera final de Libertadores única el próximo año. Bueno, antes que nada creo que es meritorio felicitar a la Federación Peruana por el hecho de que es un ejemplo dentro de la Conmebol en la aplicación de las licencias de clubes. Habla muy bien del compromiso y del liderazgo que tiene el Perú con respecto a profesionalizar y hacer del fútbol un deporte más seguro. No creo que tenga relación con una posible elección de una final única, sin embargo siempre suma a la hora de hacer una evaluación porque creo que, una vez más reitero, habla de la calidad y la capacidad de liderazgo y el profesionalismo que hoy tiene la Federación Peruana de Fútbol. Y respecto a lo otro, que si influencia en la elección de la sede del Mundial Juvenil para el señor Infantino, esto de las licencias que también trabaja Perú. Bueno, por supuesto que el trabajo que se está haciendo en Perú es excelente y sobre todo el tema de licencias, que es un tema que conozco personalmente muy bien porque cuando trabajaba en UEFA era algo que hemos introducido en el 2004 en Europa y era mi responsabilidad en este tiempo. Entonces el trabajo, como decía también Alejandro Domínguez, que hace la federación, nos conforta en tener confianza en la federación. Claramente, directamente, que hay un sistema de licencias o no impacta directamente a la organización de un mundial sub-17 o no, directamente, pero indirectamente, por supuesto, porque vemos la seriedad y la profesionalidad de la federación y cómo se trabaja, y esto nos da confianza para poder hacer proyectos conjuntos como lo del Mundial. Presidente Oviedo. Muchas gracias. Antes de responder la pregunta, quiero públicamente agradecer al presidente de la FIFA, al señor Gianni Infantino, por darnos esta oportunidad de ser sedes en esta cumbre FIFA, importantísimo los temas que hemos tocado y estamos muy agradecidos, presidente, por darnos esta enorme oportunidad de ser anfitriones en esta cumbre, y también al presidente de la Conmebol, muchísimas gracias por el apoyo para que se realice esta cumbre acá en Lima, Perú. Nosotros asumimos esta responsabilidad en el año 2015, entendimos que había que tomar decisiones para poder tener resultados distintos. Y el sistema de licencias FIFA, que había sido recomendado que simplemente hace más de 10 años atrás, creo que 12 o 14 años, cuando asumimos el año 2015 vimos que era una decisión probablemente nada política, porque ibas a afectar algunas exigencias a los clubes profesionales. Pero acá había que tomar una decisión. ¿Qué es primero? ¿Queremos la mejora de recuperar el sitial que hemos tenido como selección o simplemente no hacer nada? Y tomamos la decisión que era importante y creemos que es lo correcto, de que los clubes profesionales se profesionalicen, se organicen, porque necesitamos que nuestros niños, nuestros jugadores jóvenes tengan una gran oportunidad de poder practicar el fútbol en clubes preparados, organizados.
Y es por eso que la Federación Peruana de Fútbol tomó con mucha firmeza esta decisión de la implementación, que es a 5 años. Y yo quiero agradecer públicamente, sé que no es fácil para los clubes, pero quiero agradecer por lo que están haciendo el mayor esfuerzo de poder trabajar el tema de menores, que fue el año pasado una de las exigencias, ¿no? Este año el tema de canchas, y justamente el tema de estadios, canchas, ayuda muchísimo justamente para poder nosotros atrevernos a postular y pedir al presidente Infantino de que queremos ser sedes justamente para ser sedes en un mundial de la Sub-17, presidente, y quiero aprovechar esta pregunta para poder también formalizar como Federación Peruana de Fútbol, con el permiso del presidente Domínguez, presidente de la Conmebol. Quiero formalizar este pedido hoy públicamente, presidente Infantino. Lo hemos conversado, pero hoy ya quiero formalizar este pedido para nosotros tener la oportunidad de ser sedes, y estoy comprometido, presidente, de que el equipo de la Federación Peruana de Fútbol hará lo mejor posible para que sea un mundial de la Sub-17 como lo exige FIFA. De eso nos comprometemos, presidente, para que mi país, para que todos los peruanos puedan disfrutar de esta fiesta deportiva de jóvenes, que hoy estamos involucrados muchísimo en el tema de menores. ¿Por qué? Porque queremos recuperar el sitial del fútbol peruano de hace 3 décadas atrás, que estuvimos muy bien. Pero bien, presidente, acá quiero hacer esta entrega formalmente. Levantamos, vamos. Bien metido el gol. Bueno, Gracias, presidente. gracias. Bueno. Este es un disparo muy duro para Gianni, para que el presidente de FIFA pueda atajar. Bien, Edwin, bien hecho. Continuamos entonces, porque tenemos más preguntas de más medios. Es el turno de Jorge Solari, América Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Domínguez, señor Infantino, don Edwin, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y agradezco la oportunidad que tenemos todos, la verdad, como prensa peruana, de poder tener un encuentro con ustedes al final de su cumbre. Quiero aprovechar una de las respuestas que ustedes dieron, hablando muy bien de Perú, incluso diciendo que hasta le gustaba la camiseta, diciendo que era una de las más bonitas, si no la más bonita, para utilizar sus mismas palabras, con respecto a la selección peruana. Y quería saber qué significa para FIFA el hecho de que Perú como haya buscado por tanto tiempo y ahora vuelva a un mundial, un país futbolero que ha pasado las de Caín para regresar a una cita mundial, pero ahora lo ha conseguido. Y la misma pregunta se la traslado al señor Domínguez, porque nosotros en el momento de la clasificación, y creo que todos mis colegas, el señor Oviedo también lo vivió, sentíamos una muy buena vibra de parte de todo Sudamérica cuando Perú definía un poco el pase al mundial. Lo veíamos hasta en imágenes, y entonces asumo que Conmebol también está, bueno, no le voy a poner la respuesta a usted, pero asumo que está muy bien, digamos, satisfecha con la posibilidad de que Perú también esté representando a Sudamérica. Esa es la pregunta, gracias. Bueno, antes que nada, por supuesto que para nosotros, para mí personalmente, fue un motivo de celebración. Tuve la oportunidad de acompañar a la selección de Perú a Nueva Zelanda. Hice lo propio aquí en Lima. Festejé, por supuesto, como un peruano más, la vuelta al Mundial a Perú. Y sobre todo creo que celebrar el hecho de que se ha hecho, que Perú llegó con méritos propios en unas clasificatorias, un sistema de clasificación que es único en el mundo, donde juegan todos contra todos. Me atrevo a decir que fueron las clasificatorias más transparentes de todo el tiempo, de todos los tiempos de la Conmebol. Estábamos a una fecha y teníamos 4 equipos peleando por una clasificación. Y lo de Perú es mérito propio. Creo que lo que se puede celebrar al interior de la Conmebol fue que el hecho de que haya habido transparencia e igualdad generó la posibilidad de que
tantos países estén disputando hasta inclusive en la última fecha la clasificación. Celebrar de que Perú está en el Mundial, lo hice y reitero, con el mayor festejo, como si hubiera sido uno más del Perú, y la Conmebol en sí está muy contenta de que Perú haya ocupado ese 5º lugar en la clasificación que nos dio el repechaje, y tenemos 5 representantes de Conmebol en el Mundial. Sí, bueno, yo también estoy muy contento. No estuve en Nueva Zelanda, por supuesto, pero como decía antes, estoy muy contento que Perú está al Mundial, porque Perú es un país futbolero, pero también un país simpático, ¿no? Simpático al mundo. Y yo personalmente me acuerdo de Perú por el Mundial del 82, que ganó Italia, que este año no está al Mundial. Pero Perú está, que demuestra la transparencia absolutamente. Paraguay tampoco está al Mundial, que demuestra aún más la transparencia, la nueva FIFA. Tenemos dos hinchas más. Entonces sí, tenemos que decidir quién vamos a apoyar, y tenéis 2 hinchas más, por supuesto. No, pero es un país que tiene una tradición de fútbol muy importante. Cubillas, Barbadillo, Uribe, son jugadores que hicieron no solo la historia, sino la leyenda del fútbol. Y es verdad que en los últimos años Perú estaba un poquito mal. Y yo me acuerdo, por un caso de la historia, que en el 2015, cuando Perú ganó la medalla de bronce contra Paraguay en Copa América, en Concepción, yo a esta época no era ni presidente de la FIFA, ni candidato a la presidencia de la FIFA, era simplemente secretario general de la UEFA, pero estuve en este partido. Y dado que no había nadie para entregar las medallas, me pidieron a mí, como secretario general de la UEFA, de entregar las medallas a Perú, ¿no? Edwin estaba, yo estaba, era muy orgulloso de poder entregar las medallas de bronce a Perú. Entonces, dentro de unos meses voy a entregar otras medallas. Vamos a ver si Perú está también en el podio. Gracias. Continuamos. Es el turno de Carlos Salinas, el diario Líbero. Presidente Infantino, presidente Domínguez, presidente Oviedo, mil gracias por convocar a la prensa a esta reunión. Se ha filtrado en los últimos días la información de que FIFA piensa unificar categorías juveniles, sub-17, sub-20, y organizar mundiales de 48 equipos. Lógicamente que hay una razón económica que trae consigo esta determinación, pero quisiera saber la razón deportiva. ¿Por qué, y a propósito de estos cambios del nuevo siglo que usted menciona, por qué razón estos cambios, por qué la unificación, por qué debería funcionar así ahora y por qué dejó de funcionar como se estaba haciendo? La pregunta para el presidente Infantino y a los presidentes regionales, ¿de qué manera se está trabajando en este proceso de unificación de categorías a nivel continental? Bueno, no estamos de acuerdo entre nosotros en este tema. Es una propuesta y, como decía antes, estamos aquí para debatir las propuestas. La razón no es económica, porque la razón de la propuesta es efectivamente para nosotros deportiva y no económica, porque el hecho de aumentar el número de equipos de 24 a 48 y hacer un mundial cada año en lugar de 2 mundiales cada 2 años, al final los gastos son más o menos los mismos. Creemos que hoy es importante que el fútbol se desarrolle en todo el mundo, y entonces por esto el hecho de aumentar los participantes es importante. Creemos también que tenemos que analizar las categorías de juveniles y cómo se organizan las competiciones internacionales y mundiales de los jóvenes, porque estas categorías
se crearon hasta 30 o 40 años y creo que hoy un jugador de 18 años o de 20 años no es más lo que era un jugador de 18 o 20 años hace 20 o 30 años, cuando se crearon esas categorías. Creo que el mundo está avanzando y tenemos que avanzar con el mundo y tenemos que ver cuál es la mejor edad por organizar un mundial y cuál puede ser el impacto más grande que esto puede tener en el mundo, no solo en Sudamérica. Tenemos opiniones distintas y esto está muy bien. Vamos a seguir debatiendo este tema. Creo que lo más importante no es tan si jugamos dos categorías, 24 equipos, 48 equipos, quién organiza, quién no organiza. Lo más importante es que focalizamos en lo que tenemos que hacer, que es desarrollar el fútbol. Y el fútbol, o los futbolistas, no se desarrollan organizando un mundial o dos mundiales, un mundial con 24 o un mundial con 48. El fútbol y los futbolistas se desarrollan con el trabajo día a día, exactamente, de los clubes, junto con las federaciones, junto con las confederaciones y juntos con la FIFA. No es la FIFA que desarrolla a los futbolistas en Perú. El sistema de licencias que la Federación Peruana está introduciendo va a obtener resultados excepcionales. Eso es garantizado. Hablo de la experiencia que hemos tenido en Europa, mucho más que el hecho si organizamos un Mundial Sub-17 o Sub-18 en el futuro. Por esto tenemos que mirar cómo trabajar conjuntamente y cuál es al final el equilibrio mejor en la organización de las competiciones. Creo que es muy sano que podamos decir que el presidente admita de que en algunas cosas no estamos de acuerdo. Sin embargo, quiero puntualizar que en el hecho de crear un mundial con el doble de participantes, creemos que sí, como Sudamérica. Con respecto a unificar las categorías, es un tema que lo estamos estudiando al interior de la Conmebol. Finalmente creo que se va a decidir en el plenario de la FIFA y guardamos las esperanzas de que entendemos nosotros como Conmebol de que es mejor que se mantengan las dos categorías por el hecho de que tenemos una experiencia distinta probablemente al resto del mundo. Nuestros jugadores, que casualmente son los mejores jugadores del mundo, tienen un tiempo mayor de maduración que probablemente en otros continentes. Por eso probablemente no sea un debate por cuestiones sentimentales, sino por lógica. Nosotros queremos conservar a nuestros jugadores que tengan su tiempo de maduración y cuando salgan, si es que salen y si tienen la necesidad de salir, que estén en el momento correcto para hacerlo y que tengan un mejor futuro en el fútbol. Comparto lo que manifestó el presidente de la Conmebol. Puedes apoyarme a mí un poquito. Sí. Pero es neutral, neutral, sí. Si no, 2 contra 1, no. Bueno. No. Edwin, está en juego la sede, ¿eh? Se llegará a un entendimiento siempre pensando en lo mejor para el fútbol. Que eso es lo que se ve en estos últimos años y es lo que del cual soy testigo justamente de la transparencia, cómo se está manejando el fútbol en el mundo. Así que simplemente felicito al presidente Infantino y también a Alejandro por siempre priorizar y estoy seguro que se va a llegar a un consenso en su momento. Muchas gracias. Edwin Oviedo no es peruano, es suizo, es neutral. Continuamos por este lado. Vamos ahora con Alan Díez de Radio Capital. Muy buenas noches, bienvenidos al Perú, país futbolero, como dicen ustedes. Quiero preguntarle al presidente de la FIFA, ¿cuánto cree que ha crecido el nivel dirigencial en el Perú? Porque Perú no va a un mundial hace 36 años. Entonces, ¿cómo siente usted el crecimiento dirigencial en nuestro país, teniendo en cuenta la
el trabajo que está haciendo Edwin Oviedo con el tema de una presencia después de, digo, muchísimos años en el Mundial, y ahora con un tema de licencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto cree que ha crecido Perú, no en lo futbolístico, sino dirigencialmente hablando? Bueno, no conozco bastante la historia de los dirigentes de Perú para poder decir cómo creció últimamente. Lo que he visto en los últimos años aquí con Edwin, con Juan, con todo el equipo y cómo se trabaja, es de verdad impresionante, y los resultados se van a ver. Introducir un sistema de licencias no es fácil. Es una de esas decisiones que cuando eres dirigente de una federación, antes que lo haces, bueno, tienes que pensarlo y tienes que pensarlo otra vez, porque sabes que se van a enfadar todos. Porque a partir del momento en el cual tú le dices a uno, bueno, bien, pero tienes que hacer esto y esto y esto, ya le obligas a hacer algo que es por el bien del fútbol y por el bien del equipo también, pero tienes que cambiar. Y hacer cambios nunca es fácil, y por esto creo que los resultados que se están obteniendo ya ahora, no solo deportivamente, porque al final deportivamente, bueno, juegas bien, ganas, suerte, ganas, no tienes suerte, pierdes. Hay algunos casos donde no es siempre claro, pero también desde el punto de vista de la imagen a nivel internacional de Perú hoy, creo que es muy, muy buena, y esto es mérito de los que están. Yo me quiero adherir a la respuesta del presidente y decir que yo veo un cambio para bien. Tengo una manera de observar a la dirigencia y tienen que ver con el liderazgo, el temperamento y la visión. Yo veo que Edwin es un hombre muy serio, que representa siempre con altura a Perú en la dirigencia nacional e internacional. Vi en él la templanza que tienen los buenos líderes, los buenos dirigentes, porque ustedes conocen mucho mejor que yo. Yo fui un observador desde afuera cuando él tuvo la templanza de mantener al cuerpo técnico al frente de las selecciones. Eso para mí habla muchísimo de un buen liderazgo y de conocimiento, porque es difícil cuando uno es solo y toda la presión viene a uno y uno tiene que tomar la determinación y la decisión que le queda solamente al presidente. Y él tuvo la fortaleza y la sapiencia para mantenerlo al Tigre. Así que yo creo que ahí demuestra la fortaleza, y después, sobre todo, cuando uno ve el largo plazo. La visión de Edwin está marcada en el largo plazo. Cuando uno viene acá y encuentra que está pensando en la sede futura de la selección, con los campos de juego para las inferiores, cuando uno ve que Perú tiene una organización muy profesional, cuando uno ve que la transparencia es parte del proceso, uno sabe que se encuentra con un dirigente de muy buena categoría. Y yo quisiera resaltar todos estos atributos en la dirigencia y en el liderazgo de Edwin. Continuamos ahora, es el turno de Juan Carlos Gambiracio, diario El Bocón. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los presidentes. Es innegable que una de las principales reformas que la FIFA ha puesto en marcha está vinculado al fútbol base, ¿no? Al fútbol de menores, al desarrollo de los futbolistas del futuro. Y esto está vinculado también a la mejora de las canchas, al tema de las licencias, a la instauración de categorías menores para los equipos de fútbol de manera obligatoria. Sin embargo, considero que hay un punto que es fundamental respecto al fútbol base, a la formación, y es el tema psicológico. Yo creo que no me equivoco al asegurar que el Perú debe ser uno de los epicentros de talento desperdiciado. Y creo que ninguno de mis colegas me va a dejar mentir cuando digo eso. Hace pocos días hemos visto un caso de un futbolista que ha estado convocado en este periodo algunas veces y fue separado de su club por jugar una pichanguita en la calle un día antes de un partido oficial. Entonces, si bien la FIFA, las federaciones están enfocadas
a la necesidad de que haya igualdad de oportunidades para todos, ¿de qué manera la FIFA hace hincapié en el tema psicológico, en la formación de la cabeza del jugador, en evitar que se siga desperdiciando talento y tirándolo por la borda de manera tan precipitada? Esa era mi pregunta. No es fácil esta pregunta, ¿eh? No es fácil porque, como decía antes, la formación y el desarrollo de los jugadores no es directamente una actividad de la FIFA, que la FIFA no forma jugadores, son los clubes y las federaciones que forman los jugadores. Lo que puede hacer la FIFA es preparar, ayudar y asegurar que hay cursos y experiencias como de los casos que ha mencionado usted para poder afrontar estas situaciones. Y es verdad que hoy el aspecto psicológico de los jugadores, sobre todo los jóvenes, es absolutamente prioritario. Por supuesto, los clubes y las federaciones, que no es un asunto solamente en Perú, es un asunto en todo el mundo. Es un asunto en todo el mundo, y los clubes y las federaciones que quizás han empezado antes de pensar en estos temas, hoy tienen la experiencia, y que nosotros, en cumbres como esta, queremos también fortalecer estos intercambios para que la experiencia se puede progresar en todos los países. Entonces, creo que este tema es importante, se tiene que tomar en serio, y cuando se habla de licencia de clubes no se tiene que hablar solamente de canchas o de tenemos que tener 3 equipos juveniles y ya está, sino también de la formación de los entrenadores, la formación de los preparadores, la formación de los dirigentes de los equipos. Esto también hace parte de la licencia de los clubes en el largo sentido, y paso a paso se va a introducir. César Vivar. Y al final vamos a tratar de la psicología de los dirigentes, pero esto ahí no hay esperanza. Eso es más difícil. También. Uy, no. César Vivar, ATV. Presidentes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos también a Lima, Perú. Estas cumbres sirven para que las diferentes federaciones manifiesten algunas necesidades, según la información que nos llegó a todos. Puntualmente quiero saber cuáles han sido las necesidades que manifestó, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol, con el señor Matute, que nos acompaña aquí, y también el señor Oviedo, y si les ha tomado en consideración FIFA para colaborar con el desarrollo de nuestro fútbol. Necesitan organizar un mundial sub-17. Pero por ahí también, si había alguna necesidad también de la redistribución económica, podría haber, o básicamente en la formación, ¿no? Se habla mucho de la formación de los formadores también. Entonces, en ese sentido, lo del sub-17 creo que ya está cerrado acá, lo hemos comunicado todo en redes sociales, así que gracias. Ya está. Gracias. Ya has comunicado, bien. No, bueno, por supuesto hemos hablado mucho de desarrollo y de las inversiones que hace FIFA, y esto me da la oportunidad también para repetir que desde hace 2 años, gracias también al trabajo del Comité de Finanzas presidido por Alejandro Domínguez, la FIFA pudo multiplicar por 4 las inversiones que hacemos en cada país. Anteriormente la FIFA invertía en el mundo entre 300 y 400 millones de dólares en 4 años, ahora 1.400 millones de dólares en 4 años. Eso es importante porque le da la oportunidad a las federaciones como la Federación Peruana de Fútbol de invertir en proyectos específicos que necesita el fútbol en cada país. Centro técnico,
los jóvenes, las divisiones menores, los temas que hemos comentado y vamos a apoyar y ayudar la Federación Peruana en esto. Y esto, como decía Alejandro también antes, demuestra esta visión que no es solamente focalizada al resultado deportivo del primer equipo, sino una visión global a 360 grados por el fútbol en Perú, con las divisiones inferiores, fútbol base y todo en un cuadro, en una visión global. Vamos ahora con Luis Trizano de TV Perú Deportes, Televisión Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, bienvenidos. Mi pregunta nace básicamente por el tema de lo que pasó la FIFA en su momento con una crisis sumamente grande, una crisis que provocó definitivamente momentos complicadísimos. ¿Se superó completamente? ¿Cuál fue lo que más se pudo trabajar o se debió trabajar para recuperar la FIFA lo que hoy es nuevamente? ¿La credibilidad? ¿Por dónde pasó básicamente este tema? Y relacionado también al tema del calendario de partidos, que es uno de los temas fundamentales que se toca, han habido críticas muy severas por parte de Joachim Löw, el técnico de la selección alemana, ha puntualizado que son demasiados compromisos, que de una u otra manera se está jugando con fuego por la cantidad de partidos que se desarrollan. ¿Cuál es la posición que tiene con referencia a este tema? Fueron dos preguntas. Así es, sí. Bueno, la primera, sí, trabajando. Hemos cambiado la FIFA, trabajando. Yo antes no estaba en FIFA. Yo era uno de los críticos de la FIFA, si puedo decirlo así. Pero es igual, lo importante es mirar adelante, lo importante es hacer las cosas bien, de manera transparente, de manera abierta, y creo que si, por ejemplo, hoy leéis el informe financiero de la FIFA y lo comparáis con el informe financiero de la FIFA de hace unos años, es el día y la noche, o la noche y el día, mejor. Trabajamos, decimos dónde va el dinero. Tenemos que invertir el dinero en el fútbol, tenemos que decir muy claramente cómo ingresamos el dinero y cómo invertimos, cómo gastamos el dinero de manera abierta y transparente. Y tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar por el fútbol. Eso es importante, no para nosotros, no por estar ahí. Esto es, creo, algo que algunos dirigentes quizás pueden olvidar a veces, ¿no? Que nosotros estamos aquí, no por estar aquí nosotros, sino por cuidar y proteger los valores del fútbol. Y esto no tenemos que olvidarlo. Estamos aquí por un periodo que tiene un principio y que tiene un fin, un final. Esta también es una de las reformas que hemos introducido y es también una de las reformas que vivimos. Pero creo lo más importante, incluyendo ¿cómo se dice? Compliance. Cumplimientos y buena gobernanza y transparencia financiera, que por mí tienen que hacer sin hablar, se tienen que hacer y ya está, no se tiene ni que debatir. Entonces, lo más importante es que la FIFA hoy focalice en el fútbol. Debatimos de fútbol. No estamos de acuerdo si tenemos que hacer sub-18, sub-17, sub-20. No estamos de acuerdo. Hablamos, debatimos, pero hablamos de fútbol. Mundial, 32 equipos, 48 equipos. Hablamos, decidimos. No todos están de acuerdo, no todos están de acuerdo. Vamos adelante con lo que creemos, los traspasos. Temas de fútbol, la tecnología, el videoarbitraje. Temas de fútbol y por ayudar al fútbol y focalizamos en esto. Y con esto podemos salir. Demasiados partidos y el calendario internacional. Bueno, los entrenadores de las selecciones dicen que no hay bastante partidos por las selecciones, los entrenadores de los clubes dicen el contrario. Es verdad que vivimos también en una época de globalización. Hoy no sé de la plantilla de Perú cuántos jugadores juegan fuera de Perú, pero creo la mayoría, y muchos de ellos en Europa, entonces viajes intercontinentales que se añaden al hecho de jugar los partidos.
El tema del calendario es un tema que hemos también debatido hoy y que tenemos que mirar con mucho cuidado, porque en el pasado, cuando el calendario fue establecido, y está establecido hasta el 2024, el calendario actual, se pensaba sobre todo en el balance entre clubes y selecciones nacionales. Creo que hoy ha llegado el momento de pensar también en la salud de los jugadores. Y este tiene que ser un criterio fundamental del nuevo calendario. Por favor, vamos con las últimas 3 preguntas, ¿correcto? A continuación, Gerardo Flores, de Gol Perú. Gracias, buenas noches. Presidente Domínguez, a propósito de calendarios y de cantidad de partidos, quisiera preguntar sobre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque hasta no hace mucho tiempo podría resultar impensable aceptar que se jueguen los 2 torneos más importantes a nivel de clubes en Sudamérica simultáneamente. ¿Hasta qué punto ha sido rentable deportivamente, futbolísticamente, la realización de estos 2 eventos, considerando además que hay calendarios en países como el nuestro, que terminan los torneos casi a mitad de diciembre y no alcanza el tiempo de preparación para el siguiente torneo que empieza incluso antes que el torneo local? Tenemos el nivel de satisfacción que recibimos de los clubes y la aceptación del cambio de los calendarios. Los cambios se dieron el año pasado. Ustedes vieron que los campeonatos tomaron una preponderancia, sobre todo la sudamericana, tomó una fuerza que no tenía antes, y uno también va sintiendo, ustedes saben que nosotros en el nuevo estatuto de la Conmebol tenemos la comisión de clubes, y esta comisión se reúne con periodicidad de mínimo una vez al año, y en esa reunión, o en las reuniones que hemos mantenido el año pasado y en este año, las reuniones que tuvimos individuales con ciertos presidentes y clubes, hay un altísimo nivel de aceptación a los cambios. Vemos que hay mayor competencia, mayor oportunidad, mayor cantidad de juego. A raíz de eso vimos que hay mucho más cantidad de gente yendo a los escenarios deportivos y mucho más cantidad de televidentes mirando nuestros partidos. Muy importante, no todo, pero es muy importante a los efectos de mirar al futuro. Ustedes saben que estamos yendo por un proceso de licitación. Estos procesos empezaron el año pasado con una agencia, o en este caso un conjunto de agencias que adquirieron estos derechos para salir a vender los derechos comerciales de marketing y de TV para el periodo que va del 19 en adelante. Dicho eso, creo que todo esto, además, ustedes saben de que por primera vez y después de mucho tiempo, la Libertadores y Sudamericanas van a ir a canal abierto. Creo que es una devolución del fútbol a la gente, y que la gente al mismo tiempo pueda también no solamente participar, sino contribuir, porque finalmente sabemos que el dinero sale del espectador, y esa plata siempre tuvo que haber llegado al fútbol, digamos, al protagonista, no a la organización o a los que administraban el fútbol, estoy hablando a los futbolistas. Entonces estamos hablando de escenarios muy distintos. En el 2015 el premio total para la Libertadores era de 15 millones. En el 2016 estamos hablando de que se dio más de 102 millones de dólares. Y lo que se viene en el 2019 en adelante, tenemos hoy un bruto mínimo garantizado de 350 millones de dólares a partir del 19. Y ese es el mínimo garantizado y es bruto. Uno tiene que, también es cierto que la Conmebol a partir del próximo año va a llevar adelante la producción y otros gastos más que tiene la organización de un evento tan importante, o de 2 eventos, o de 3, porque estamos hablando de la Recopa, pero estamos hablando también del mínimo. Yo tengo, mis expectativas son de que estos cambios van a generar mucho más recursos, y esos recursos van a llegar al verdadero protagonista o a los verdaderos protagonistas. No, y solamente añadir una cosa, felicitar de verdad a la Conmebol por estos cambios en la Libertadores y la Sudamericana. Yo, bueno, pasé los últimos 20 años de mi vida trabajando en la Liga de Campeones y la Liga Europa en UEFA, y creo conocer un poquito el fútbol, y me acuerdo
no mucho, pero un poquito. Y me acuerdo discutir con Alejandro muchas veces que no entendía cómo es posible esta sudamericana que se juega así, no es claro y nadie lo entiende, ¿no? Y ahora es claro. Ahora se juega, se sabe cuándo se juega, quién juega, con fechas, televisión en abierto, y los resultados económicos, bueno, siguen, por supuesto. Porque no es más una competición artificial, sino una competición real que tiene historia y que ahora tiene también concepto claro. Continuamos con las últimas dos preguntas. Martín Casana, Radio Ovación. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Presidente Oviedo, señor Infantino, señor Domínguez. Yo quiero regresar un poquito a dos preguntas anteriores, la pregunta para el presidente de la FIFA, con respecto a que ahora los calendarios se tienen que fijar en base no solamente a los requerimientos de los clubes, sino también de las selecciones e incluso también de la salud del propio jugador. Dentro de estos cambios que se pueden planificar, que se pueden ver en este tipo de reuniones y de cumbres, ¿se puede hablar de una posibilidad de cambiar la fecha o las fechas de los mundiales absolutos? Hablo necesariamente por el tema de Qatar, ¿no? ¿Se puede dar la posibilidad de poder cambiar la fecha del Mundial de Qatar o ese es algo ya un caso cerrado para la FIFA que se juegue en el verano europeo? No, el Mundial de Qatar se va a jugar en noviembre y diciembre del 2022. Esto ya se decidió hace unos años y bueno, está en el calendario y es así. Entonces no se jugará en junio y julio, se jugará en noviembre y diciembre, con la final el 18 de diciembre en Qatar, en condiciones climáticas optimales y creo también en condiciones deportivas optimales también, porque los jugadores, sobre todo los que juegan en Europa, no van a ser al final de la temporada, sino después de 2 o 3 meses van a ser todos listos para jugar. ¿Y eso va a ser así, digamos? Va a ser así por el 22. Después se va a volver al verano europeo. Gracias. O invierno sudamericano. Última pregunta de esta mesa redonda de prensa para Mauricio Loret de Mola, de la web de Enganche. Bueno, un saludo a todos. De repente Martín nos puede ayudar. Hola, ahí está. Sí, bueno, los saludo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al presidente de la Conmebol, a Alejandro Domínguez, y al presidente de la Federación, a Edwin Oviedo. Quería preguntarle al presidente de la FIFA principalmente sobre qué conocimiento tenía sobre el tema de licencias que se ha implantado ahora en el Perú, que ha mejorado obviamente las canchas en el fútbol nacional, está mejorando también el tema de menores en formación y creo que es importante. Y quiero asociarlo con el tema de los traspasos, que es una mejoría que se ha hablado ahora en la cumbre, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver un tema con lo otro, teniendo en cuenta que en Perú muchos jugadores están teniendo una mejor formación yéndose al extranjero? El número ha crecido. ¿Qué tanto cree que va a mejorar esto, el tema de obviamente las licencias y la mejora en menores, para que más jugadores puedan tener una mejor evolución en el fútbol? Yo estoy convencido que los resultados de lo que se está haciendo aquí en Perú con la licencia de los clubes, junto a los que vamos a hacer en reglamentar los traspasos y sobre todo la contribución por formación y desarrollo de los jugadores, van a ser absolutamente excepcionales. Van a ser excepcionales porque si yo pienso a mi experiencia en UEFA cuando hemos introducido el sistema de licencia de clubes, y lo hemos comentado con Juan Matute, con Edwin Oviedo desde hace 2 años, o ya anteriormente cuando era candidato a la presidencia, la regla que ha impactado más positivamente el fútbol europeo de todas las reglas de las licencias ha sido la obligación a cada club de tener como mínimo 3 equipos juveniles. Que parece una tontería, que parece nada, pero es lo que ha impactado más.
Y los resultados se vieron 10 años después, cuando Albania se clasificó por la Eurocopa, cuando Islanda se clasificó por la Eurocopa eliminando a Inglaterra y se clasificó por el Mundial ahora. Estos son los resultados. Hungría, que también mucha historia, pero nunca se clasificó más, se clasificó otra vez por la Eurocopa. Son ejemplos que nos muestran que el trabajo, después de 10 años de introducción de licencia de clubes, pueden dar frutos. Y nosotros tenemos que desarrollar el fútbol en cada país. No puede ser la estrategia de Edwin Oviedo de decir, bueno, vamos a ver si hay peruanos o hijos de peruanos en España que quizá juegan en segunda división y lo vamos a integrar a jugar con la selección. No. Si hay un campeón, por supuesto, un buen jugador peruano hijo de peruanos que juega en España o en otro país, por supuesto que es bienvenido por jugar en la selección. Pero nuestro trabajo tiene que ser desarrollar el fútbol en cada país. Entonces, en Perú, y vamos a asegurar que hay también contribuciones financieras de los traspasos de los jugadores que van a volver a los clubes formadores y que así pueden formar aún más jugadores. Yo Gracias. quería adherir sobre el punto, presidente, de que yo recuerdo ya en el 2007 que se hablaba de la importancia y de la necesidad y de la obligatoriedad de que Conmebol y las asociaciones miembros hagan esta evolución de tener las licencias de clubes. Pero lamentablemente en el pasado mandaba la política, y por este miedo que habían mencionado aquí antes tanto el presidente Infantino como el presidente Edwin Oviedo, de que se tenía, de que iba a causar, no iba a ser agradable a los clubes, se postergó hasta el año 2016. Cuando asumí como presidente de Conmebol, lo primero que determiné es que era hora de que se enfoque a la seriedad, a la responsabilidad y al futuro del fútbol. Y fue así como dentro del Consejo, en ese entonces Comité Ejecutivo todavía, tomamos la determinación que se daba un tiempo, un lapso de 2 años a partir del 18, para que los clubes empiecen a implementar la licencia de clubes. Dimos tiempo, educación, y ahí quiero resaltar de vuelta el liderazgo de Edwin, que Perú fue el primer país en implementar esto, y al final no hubo tantos enojos. Y creo que en el tiempo va a haber muchas sonrisas. Bueno, hemos terminado esta mesa redonda de prensa. Muchísimas gracias a los presidentes, al presidente Infantino, al presidente Domínguez y al presidente Edwin Oviedo, y por supuesto a los periodistas que nos han acompañado esta tarde. Muy buenas noches.